del SAIA versión 8, que yo sé pues que es una necesidad que la entidad tiene hace mucho tiempo, y pues que nosotros ya iniciamos este año con todo lo que fue el trabajo de los riesgos conforme a los parámetros del TAF en el DRY, pero que fue como una solución temporal, cuyo pues objetivo es que a través de esta capacitación podamos lograr apropiar la herramienta, aclarar dudas, y podamos a través de la práctica, la migración de nuestros riesgos a esta plataforma, pues poder poner a funcionar y poner a punto la plataforma de SAIA versión 8. Quiero decirles pues antes de que Sebastián inicie que todos ya nosotros habíamos hecho el requerimiento a sistemas de que nos asignaran este módulo de riesgos a todos. Entonces todos cuando inician a SAIA versión 8, ahorita como el ingeniero nos muestre, ya ustedes deben acceder a ese módulo de riesgos para que entonces lo vean, y pues ya el ingeniero nos va a capacitar frente a todo el tema de metodología, de cómo se utiliza. También a través de esta convocatoria, pues para esta capacitación y para las que siguen, les compartí el manual, que es un documento, el manual que el proveedor hizo, que es un documento que nos va a servir también como apoyo para utilizar correctamente la herramienta. Entonces, pues es como la introducción que quería darles, agradecerles por estar aquí, que estemos bien atentos, bien pilosos, y pues las inquietudes que tengamos de una vez, pues se las manifestemos al ingeniero Sebastián. Entonces, nuevamente, muchas gracias. En el transcurso de la capacitación les voy a pasar la asistencia. Entonces, le doy la palabra al ingeniero Sebastián, deseándoles pues a todos una feliz tarde y un provechoso espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Voy a ir compartiendo por acá pantalla. Perdón, qué pena, Sebastián, me disculpa que se me olvidó un detalle importante. Es que el compañero Camilo Merchán va a grabar la reunión, entonces no sé si alguien tenga algún inconveniente con la grabación, sino para entonces dar inicio también a la grabación de la capacitación para aquellas personas que no pueden estar o que luego quieren refrescar nuevamente sus conocimientos. Entonces sepan que este espacio se va a grabar. Si alguien tiene alguna consideración al respecto, si no, damos pues por entendido que se aprueba la grabación. Entonces, para que el compañero Camilo inicie con la grabación. Muchas gracias. Listo, ingeniero Sebastián, puede dar inicio a la capacitación. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla en este momento. Ustedes, por favor, me confirman si ya pueden ver la pantalla que en este momento estamos ahí enseñando. Sí, señor. Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hay algunas personas que van ingresando, entonces vamos a tratar de trabajar el ingreso mientras vamos iniciando. Listo. Como nos decía entonces Catalina, estamos en un ambiente de pruebas y la idea es que veamos el funcionamiento del módulo de riesgos, ¿sí? Un módulo que da cumplimiento de acuerdo al documento de administración de la porción pública del DAP, por lo menos en su versión más reciente, a todo el tema de la gestión de los riesgos administrativos, riesgos de corrupción y riesgos de seguridad digital, ¿sí? Digamos que los módulos estándar de SAIA corresponden, por ejemplo, a estos módulos de planes de mejoramiento, riesgos, calidad y otros módulos, precisamente se han estandarizado en esta nueva versión, buscando pues que no caigamos en tener particularidades en cada sistema de cada entidad, para permitir así que pues en futuras actualizaciones o cuando tengamos de pronto pues la necesidad de solucionar algún tipo de error o algún tipo de actualización, entonces se puede instalar casi que de inmediato y sin necesidad pues, digamos de generar traumatismo
en tiempos, costos adicionales, ¿sí? Entonces, pues ya vamos a ver su funcionamiento. Si se hacen ajustes, como por ejemplo hay algunos que ya se están evaluando, de modo se está actualizando pues constantemente, pero corresponderá a temas de norma, temas que pueden afectar a todas las entidades, ¿sí? Y que son pues estándar y no digamos que particularidades, como en algún momento pues se hacían otras versiones del sistema. Entonces, estoy acá en ambiente de pruebas, fuimos sobre pruebas, igual ustedes ya también pueden tener acceso a este ambiente y van a poder visualizar, de hecho, varios procesos, o de hecho, todos los procesos que se han migrado. Estamos en esa etapa como de entrega de la migración de procesos que corresponden al módulo de calidad y que también se utilizan acá pues, para este módulo de riesgos. ¿Sí? Entonces, siguen entrando unas personas. Entonces, el módulo como tal, pues lo vamos a encontrar desde la parte izquierda de esta barra, donde tenemos pues normalmente todos los procesos. Acá abajo va a estar riesgos para las personas pues, que vamos a tener ese permiso de acceso. Recuerden que eso sigue funcionando de acuerdo a unos perfiles y a unos permisos de acceso. ¿Listo? Inmediatamente me cambia entonces el menú, ya me muestra el menú que tiene que ver específicamente con el módulo de riesgos. Aquí tengo yo, por ejemplo, árbol de riesgos, una parte que es la configuración, otra parte que es los reportes. Ya es que vayamos como haciendo un proceso de cada uno de los tipos de riesgo, ¿sí? Ingresamos información, vemos que es similar al que conocemos ahora, simplemente va a tener unas características que de pronto lo hacen más administrable por la misma entidad y pues ya luego, si hay pues algún tipo de pregunta de observación, pues entonces lo vamos haciendo. Pues, aquí tenemos árbol de riesgos, empecemos por allí, a probar algunas personas que están entrando recién. Y cuando voy a árbol de riesgos me muestra pues muy similar a lo que tenemos en calidad, un árbol de todos los procesos y macroprocesos. Entonces para SAIA pues cuando decimos árbol es porque está como una estructura en donde está el primer nivel de macroprocesos, entonces aquí encontramos unos macros que ya se han migrado de la versión anterior, que procesos estratégicos del desarrollo económico, ¿sí? Esos macros a su vez, ¿qué hacen? Pues agrupan procesos. Entonces, si voy desplegando desde esa flechita a la izquierda, me muestra que, por ejemplo, procesos estratégicos tienen lo que se llama sistema de planeación y otro que se llama sistema integrado de gestión. ¿Sí? A su vez, abro cualquiera de ellos, digamos, sistema de planeación, y allí, pues, vamos a encontrar entonces, por una parte, si tiene subprocesos, como gestión municipal, gestión del desarrollo territorial, está cada uno allí, y ya de por sí puedo ver si ese proceso tiene asociado riesgos. Entonces hay unos que están asociados directamente al sistema de planeación, riesgos de seguridad digital, riesgos de gestión, riesgos de corrupción, ¿sí? A menos que quiera ingresar al subproceso de gestión municipal, que a su vez también va a tener entonces riesgos asociados, riesgo de seguridad digital, riesgo de gestión, riesgo de corrupción. Normalmente, ¿con qué nos deberíamos encontrar? Con que o el proceso es el que tiene los riesgos asociados o el subproceso es el que los tiene asociados. Pronto aquí puede generar un poquito de confusión justo este proceso de sistema de planeación. Miremos si de gestión ocurre igual, ¿sí? Aunque sea un poquito más claro. El proceso es que puede ser migrado. No, parece con este usuario. Bueno, eso es un proceso de prueba. Se llama macroproceso de prueba. Tiene un proceso que tiene como nombre pues una fecha, realmente es una prueba, pero debajo de él pues entonces va a estar contexto estratégico, riesgos de seguridad digital, riesgos de gestión, riesgos de corrupción. ¿Listo? Ya si ingreso a cada uno de ellos, por ejemplo riesgo de seguridad digital, me mostraría los riesgos que ya hayan sido creados. En este caso no hay creado ninguno pues para ese ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a pasar a crear uno como para ya tenerlo más claro. Pero ahí se visualizan como las categorías entonces de cada uno de esos riesgos. Vamos a ver si por ejemplo hay uno creado. Bueno, el ambiente pues casi que está ahí. Bueno. Vamos a empezar de cero porque no hay ninguno creado acá. Entonces desde acá se pueden consultar esos riesgos cuando ya se han creado los de gestión, los de seguridad digital, los de corrupción, ¿sí? También entonces vamos a tener una parte que es de los reportes, unos reportes que corresponden a riesgos de gestión y seguridad digital, como es el mapa de riesgos de gestión.
pues ya ustedes verán luego que esta es la manera como, creo que ya todos están familiarizados a este nuevo AIA, como se muestran los reportes, son en este caso el acceso directo al riesgo que ya existe, de acuerdo a la clasificación que se dio inicialmente de probabilidad, de impacto, luego se hizo valoración de riesgo, la nueva calificación con la que ya ha quedado, ¿sí? Lo mismo pues para mapa de riesgo institucional. De igual manera como estaría ahí el acceso directo al riesgo, el proceso al que pertenece, ¿sí? La fecha de creación, el nombre del riesgo como tal, lo mismo probabilidad, impacto, la evaluación que haya hecho, si se han aplicado controles, la nueva probabilidad, el nuevo impacto, y pues siendo institucional me muestra pues como los riesgos de toda la organización. Lo mismo vamos a ver ahorita que hay reportes para riesgos de corrupción, una matriz de riesgo ya institucional, ¿sí? Ahorita lo validamos, pero por ahora entonces pues empecemos por la creación de un riesgo como para ir aclarando pues el ingreso de información y cómo se va a comportar ahí el nuevo riesgo. Entonces desde la parte de configuración, lo primero que nos aparece es la opción de crear un riesgo, ¿sí? Ya ahorita vamos haciendo un recorrido como por los otros ítems que nos permite ahí, ¿sí? Vamos a crear un riesgo, por ejemplo de gestión, y vamos a ir llenando entonces paso a paso. Inicialmente pues empezamos por el tema de la empresa, que siempre va a ser pues, la dependencia principal que tenemos, en este caso Gobernación de Risaralda. Como fecha de generación del riesgo automáticamente me va a tomar el día de hoy, ¿sí? Como estado también pues, va a estar en elaboración, campos automáticos, simplemente para saber que por ejemplo este me va a arrojar, que es el consecutivo número 64 de riesgo. Para empezar entonces, puedo clasificar ese riesgo de acuerdo al tipo de afectación que tiene. Puede ser económico, reputacional o económico-reputacional. De pronto, por ahí me mencionó ahorita Catalina, que podría ser como hacer un ejemplo un poquito más cercano a la realidad. Tienen entonces algún riesgo como de prueba, así como para no extendernos mucho, pero pues sí poner algún nombre y algunos campos acá un poco más reales para el ejemplo. O nos inventamos ahí pues algo y... No contestar las demandas a tiempo, Sebastián. Perfecto, entonces, bueno, imagino que eso puede tener una afectación económico-reputacional, ¿cierto? ¿Vinculado a qué proceso? Entonces, recuerden que estamos utilizando aquí los procesos que ya nos trae desde la versión anterior. Voy a recordar, déjenme duplico un momento esta pestaña y vuelvo por acá a riesgos, a árbol de riesgos y miramos cuáles son los procesos que pueden estar acá. Bueno, dentro de procesos hay uno que llama gestión financiera. Sebastián, qué pena, están escribiendo que si puedes dar la entrada a otras personas. Bueno. Listo. Bueno, entonces utilicemos este riesgo de gestión financiera, ¿listo? Dentro de los procesos, ya está creado. Vamos a buscarlo acá, entonces ya ahora volvemos a la pantalla donde estamos creando el riesgo. Gestión financiera. ¿Sí? Sebastián, pero este sería de jurídica, ya el sistema está parametrizado con, pues el árbol ya está todo, ¿o no? Ya se hizo una primera migración con los procesos, miremos a ver acá. Pero ya está, por ejemplo, el proceso de jurídica, ¿o no? Vamos a mirar, gestión jurídica, ¿sí? Eso sí, para que el ejemplo nos quede más claro. Causa inmediata, ¿cuál sería entonces una causa inmediata? Así como para describirla brevemente. Bien. El apoderado judicial de manera descuidada omite la presentación o la contestación, omite la contestación de demanda en términos procesales. Listo. La causa inmediata, ¿cuál sería la causa raíz? ¿Cómo podemos definirlo? Falta de revisión a estados judiciales y o falta de revisión a correo electrónico.
el título del riesgo, entonces me decías que era, el título es como lo vamos a identificar, ya cuando lo veamos allá, por ejemplo, en el listado de riesgos. Sería, entonces, El título del riesgo, Sebastián, podría ser falta de contestación de demandas en tiempo oportuno. perfecto. Ya en descripción del riesgo, podríamos entonces, pues mucho más claro, ahí para el ejemplo, ¿cómo lo podemos resumir? Creo que van a estar ingresando durante toda la hora. Y siguen ingresando. Sebastián, la Sí. descripción del riesgo podría ser, no sé, ¿qué va en la descripción del riesgo? Catalina, ¿me ayudas? Incumplimiento de los tiempos de respuesta o los tiempos dados por ley, por norma, algo así. Inge, muchas gracias. Bueno, áreas responsables, pues tenemos aquí listado de todas las dependencias o áreas dentro de la gobernación. Aquí simplemente pues seleccionaríamos cuál sería el área responsable. En este caso sería, por ejemplo, Secretaría Jurídica, digámoslo allí. ¿Sí? De acuerdo, pues los ejemplos reales especificaremos más. Vamos a probar por acá un ingreso. Clasificación del riesgo, entonces nos va a permitir, de acuerdo pues a un listado, categorizarlo si es por ejecución y administración de procesos, fraude externo, fraude interno, fallas tecnológicas, relaciones laborales, daños activos, eventos, usuarios, productos y prácticas. Aquí podría ser ejecución y administración de un proceso. También hay una categorización de tipo de riesgo, de acuerdo a si es estratégico, gerencial, operativo, financiero, de cumplimiento de imagen. Pues seleccionamos aquí en este caso, por ejemplo, es de cumplimiento. Consecuencia o efecto, ahí entonces, ¿cómo podríamos posibles condenas posibles condenas a la entidad, condenas y sanciones? Y, pero mira, estoy viendo que en probabilidad de impacto no me está trayendo los datos. Un segundo, yo miro acá si de pronto tiene que ver con eso. Aquí está todo bien, probabilidad de impacto. Aceptamos a otras personas que estén ingresando. Bueno, aquí en probabilidad de impacto me debe permitir seleccionar cuáles son entonces la primera categorización, la primera calificación que le damos a la probabilidad del impacto. De hecho, aquí tenemos en este símbolo como de pregunta, color rojo, la posibilidad de mirar directamente cuáles son esos criterios de calificación, de acuerdo pues a que si es muy bajo, que representa un 20% de la matriz, es porque la actividad se conlleva en riesgo, conlleva el riesgo, se ejecuta como máximo 2 veces por año, baja pues de 3 a 24, media de 24.500. Pero pues estoy encontrando acá, no sé si Catalina, ustedes recientemente pues han hecho pruebas en el módulo, como me habías dicho que ya igual se habían pues como pasado una serie de observaciones, de pronto habían visto algo con el tema de probabilidad de impacto del terreno. Sí, Sebastián, hicimos pruebas, pero no recuerdo haber tenido observaciones en esos campos. Claro, porque será, pues porque lo que se ha hecho recientemente es complementar ahí con las observaciones. Déjenme un segundo, yo ingreso por acá a generar pues ambiente de miramos si es algo de la actualización. Si así se va a montar listo. ¿Entiendes por qué acá no nos está mostrando? Es de parte de alguno de los cambios que se han hecho recientemente que nos está arrojando esta imposibilidad de seleccionar probabilidad de impacto. Entonces supongo que sigamos el ejercicio entonces, en este ambiente demo y ya validamos entonces directamente ahí en el ambiente de pruebas de gobernación. Entonces, venga, Sebastián, pero entonces ahí hacemos la calificación de los riesgos y ya. Me imagino que eso nos debe dar la opción de uno escoger si es alto, medio, alto, muy alto y listo. Y continuamos. Es correcto, así es. Entonces pasemos aquí el ejemplo de este ambiente demo, pues que ese sí no debe ni tener ningún problema.
por acá entonces elegir un proceso, de pronto que se llame también jurídica, no, aquí sí no tenemos un proceso jurídica, pero vamos a ponerlo en, a ver, que sí parezca un poco. Bueno, pongámoslo en uno que se llama gestión de planeación, ahí como para el ejemplo. ¿Listo? Voy a pasar simplemente los datos de qué sería entonces la causa inmediata, lo ponemos por acá. Vamos a pasar el dato de qué sería entonces por acá la causa raíz. Vamos a pasar el dato por acá de lo que sería el título del riesgo. Y vamos a describir el riesgo. Vamos a elegir un área responsable dentro de las dependencias que tenemos aquí en este ambiente de prueba. Aquí hay una dirección jurídica, ¿sí? Años catalogados como riesgo de cumplimiento con esa consecuencia o efecto. Aquí vamos, y entonces a la parte final del formato le damos esa primera calificación que aquí nos establece. Nivel 1 puede ser muy bajo, o medio, o alto, o muy alto. Y lo mismo para impactos. Leve, menor, moderado, mayor o catastrófico. Pues para efectos de esto que estamos haciendo, califiquémoslo como con la calificación más alta, muy alto y catastrófico. ¿Listo? De igual manera está como esa pequeña imagen de ayuda que les mencionaba ahorita. Si para impacto yo quiero saber qué significa cada una de esas categorías, hago clic ahí como en el signo de pregunta y me aparece que el leve es 20%. En caso de la afectación económica es porque es mayor a 15 dólares mínimos, y si es reputacional es porque el afecta la imagen de un área de la organización. Y para abajo pues lo mismo. Me parece que es como los criterios para clasificar. ¿Vale? Entonces, bueno, lo vamos a confirmar. Para que me faltó decir que esto es ejecución y administración del proceso. El que nos está fallando en el bordo. Está todo bien, todo bien. Sí, por favor, pregunto de soporte si es que ustedes solamente están haciendo algún tipo de actualizaciones, porque las pruebas que habíamos hecho incluso en el propio ambiente y de pruebas de gobernación está todo normal. Compañeros en el chat, les vamos a compartir la asistencia. Muchas gracias por su diligenciamiento. Toda la pantalla acá para mostrarle al compañero qué es lo que está pasando, que no se puede solucionar rápido. No desaparece muy rápido esa alerta. Y de menos segundo antes que ya, pues vamos a terminar a decir lo que está haciendo en este momento. Hola, no hay audio. Sí, les pedí un segundito, porfa, que ya estoy validando acá internamente para saber si podemos solucionar. Listo, ya lo escucho. Vale, gracias.
Listo, un minutico por allá lo con usted, ¿no? Hola, ¿qué pasó? Pidieron un tiempo. Compañero, el ingeniero Sebastián nos pidió 5 minuticos, que está revisando el tema del sistema para continuar. Lo que pasa es que se están corriendo unos scripts para corregir algunas de las observaciones que nos hicieron con respecto a la migración de los procesos. Y al parecer es que sí, esta ocasión no pues ahí cómo se está ejecutando. Entonces, que todo el día ejecutarnos. Entonces, vamos a probar una solución diferente para ver si nos permite por aquí. Bueno, pues si es por el tema de la ejecución de lo que se está haciendo pues para la migración de documentos que se hizo por procesos y macroprocesos de la versión anterior, pero entonces pues aquí pues nos dan un enlace en donde podemos hacer como el ejemplo práctico y no debería haber ningún problema. ¿Listo? Aquí pues sí se utilizaron datos repetidos como para estos campos, sin embargo ya sabíamos pues que ahorita habíamos generado el dato real, solamente como para que validemos que efectivamente ya se genera el riesgo, ¿sí? En este momento pues ya tenemos la matriz, inmediatamente se genera el documento pues como de riesgo, ya nos genera entonces la matriz de probabilidad, impacto, los 5 niveles para cada uno, ¿sí? Vamos a aprobar el riesgo en primera instancia. Ya saben que pues, esta aprobación en la versión nueva se hace a través de este botón flotante, el chulito verde ahí como para aprobar, ¿sí? Listo. Y acá nos queda entonces el riesgo, ya dentro de la matriz nos quedó con un consecutivo 124, ¿sí? Y ubicado pues en el nivel más alto tanto de catastrófico impacto como de muy alta probabilidad. Eso es lo que hemos definido. ¿Listo? Además de esa información, arriba todos los datos que ingresamos, luego entonces la matriz de riesgos y abajo nos va a aparecer una tabla que es como el historial de cambios de la ubicación del riesgo desde que se crea, o sea, desde este momento que nos quedó en los niveles más altos, hasta que se empiezan a hacer los diferentes controles, las evaluaciones de los controles del riesgo, ¿sí? Que finalmente son las que van a permitir que ese riesgo empiece pues, a variar o a disminuir el impacto o probabilidad.
ese formato para la valoración de los controles lo encontramos entonces cuando hacemos clic acá arriba en el árbol del resumen del proceso, ¿sí? Arriba a la izquierda, nos habilita entonces acá a la derecha todo el resumen de los documentos que tienen que ver con ese mismo proceso. Tener en cuenta que, pues, como esos procesos son los mismos que utilizamos para el sistema de gestión de calidad, entonces, por ahí tenemos un micrófono prendido, que es el de Catalina. Vamos a iniciar herramientas. Entonces van a haber muchísimos documentos porque están todos los formatos instructivos, manuales relacionados, pero la manera que tenemos para no tener despierte ahí es ubicarnos por el color rojo que nos muestra el formato donde estamos en este caso, ¿sí? Entonces ahí ya que acabamos de crear un riesgo y nos lo muestra aquí en color rojo como dentro de esa estructura. Ahí ya nos ubicamos y justo debajo ya aparece la opción de hacer planes de acción, valoración de controles de riesgo y formatos de monitoreo y revisión. Entonces, ¿cuáles son los que me van a permitir hacer cambios ahí en esa matriz? Pues los de valoración de controles. Voy a hacer clic ahí en valoración de controles. Ok, y acá entonces me va a permitir ingresar la fecha de la valoración, que normalmente va a ser la fecha de hoy, pues es la fecha en que está ingresándose los datos, descripción del control existente, ¿sí? Para el ejemplo que estábamos llevando a cabo, se les ocurre ahí como un control existente, como para ponerlo acá y continuar el ejemplo. ¿Sí se me está escuchando bien ahí? ¿Hola? Sí, Sebastián, es el compañero Alejandro que nos estaba hablando del riesgo en el proceso de él. Si nos puede colaborar. Alejandro. Bueno, igual podríamos por aquí decir que es una... Sí, ya. Ah, bueno. Listo. ¿Un control que puedes para ese riesgo que hablamos ahorita? Listo. Un control control del director de gestión legal y defensa judicial respecto a las demandas notificadas, estableciendo el tiempo máximo para su contestación. Ese sería uno de los controles. ¿Tiempo máximo para la notificación? Para la contestación, Sebastián. Ah, ok. Listo, entonces ahí podríamos tener un primer control y luego entonces, además de poder elegir el responsable de la ejecución de ese control, ¿sí? Entonces pueden acá editar el nombre, si empezamos por acá, digamos que tengamos usuarios relacionados, este es un ambiente de prueba, entonces digamos que vamos a elegir a Johnny como responsable. Luego acá entonces vamos a tener esas preguntas que van a permitir que el riesgo pues cambie o disminuya en sus niveles de probabilidad de impacto. Entonces aquí tenemos el tipo de controles preventivo, detectivo, correctivo, esto de acuerdo pues a la guía con la que está hecho el módulo, me va a permitir saber si va a disminuir la probabilidad o el impacto. Eso. Luego entonces si la implementación es automática o es manual, si la documentación está documentada o sin documentar, vamos a decir aquí que es automático y que está documentado, ¿sí? Ya si la frecuencia es continua o aleatoria o si la evidencia es sin registro con registro, en este momento estas dos últimas preguntas pues no tienen ningún peso dentro del movimiento del riesgo, pero igual pues la norma no lo dice o el documento, la guía nos lo dice, ahí están. Voy a continuar para explicar entonces algo importante ahí en el módulo en esta nueva versión. Aquí ya el sistema entonces me está arrojando que de acuerdo a lo que yo acabo de seleccionar como preventivo, pues entonces eso va a afectar la probabilidad, ¿sí? Y esto tiene un peso del 25%. Y al haber dicho que la documentación, que la implementación es automática, pues va a tener un peso del 25%. Hay un cálculo que se hace y es que se suman entonces esos porcentajes, se multiplican por lo que había sido la calificación inherente en ese caso de la probabilidad, ¿sí? Que pues había sido un 100%, y el resultado de eso ya se le resta nuevamente a esa probabilidad inicialmente calificada para ese riesgo. Lo que nos permite es
esta nueva versión con el módulo es que en caso de que cambie esos porcentajes que se le están dando a esas preguntas, o inclusive si cambian las preguntas, ya ustedes puedan ser autónomos desde cada entidad y puedan realizar pues como los cambios necesarios, y el sistema ya automáticamente pues va a empezar a calcular nuevamente lo que sería pues esa nueva ubicación del riesgo, sin necesidad de que de pronto pues dependan de 0K, tengan que crear un requerimiento, más tiempo o demás, ¿sí? ¿De qué manera se haría eso? Primero voy a aprobar esta valoración del riesgo. Aprobarlo acá. Listo, ya lo cierro todo, ya tenemos los porcentajes. Voy a cerrar este documento para volver al riesgo inicial. Aquí ya tenemos este riesgo. Volver a cargar acá. Listo, refrescamos y vemos que entonces ya el riesgo me quedó en un nivel de probabilidad media, ¿sí? Esto sería pues como entre el 40 y 60%, porque efectivamente ese cálculo del que hablábamos ahorita, la sumatoria de esos dos porcentajes me daría el 50, multiplicado por el 100, pues sería el mismo 50, y si lo resto al inherente, pues efectivamente me da 50. Entonces aquí abajo miren que en el historial de cambios me está diciendo pues que en la nueva ubicación está en 50% de probabilidad y el impacto sigue siendo al 100%. ¿Listo? Entonces ahí ya se ejecutó, digamos, que el movimiento del riesgo en la matriz. Ahora, lo que les mencionaba, actualmente esa es la manera de calcularlo, pero en caso de que ustedes, o de que pues, la guía sea actualizada, de que ya sea un nuevo porcentaje que nos suele ocurrir, unas nuevas preguntas, déjenme duplico nuevamente esta pestaña del nuevo ambiente en el que estamos. Acá en riesgos, configuración, tenemos lo que se llama una versión de valoración del riesgo o de valoración de los controles, ¿sí? En donde actualmente me habla de una tabla de clasificación, eso es como para cada pregunta, ¿sí? Entonces, que si el tipo de control, la respuesta es preventivo, por acá me está hablando de que entonces afecta la probabilidad y que tiene un peso del 25%. Lo mismo para detectivo, para correctivo, cuando es implementación automática, manual, documentado, sin documentar. Aquí está pues cada uno como de los porcentajes que en este momento se tienen configurados. Si llegan a cambiar, ustedes simplemente requieren pues inactivar lo que está actualmente acá, que es que ya no es tipo de control correctivo, sino que se llama de otra manera. Se inactiva desde acá y acá arriba se adiciona un atributo o se adiciona una opción de respuesta para ese atributo y se le asigna el porcentaje, ¿sí? Que pues en ese caso obviamente corresponderá a lo que diga la guía. Que no, que se cambie todo por completo, que simplemente se versiona, se crea como una nueva tabla con nuevos campos, nuevos atributos, y simplemente es decir, no es que ahorita está preguntando si, no sé, si eso es a largo, mediano, corto plazo. Se crea un atributo que diga tiempo de implementación y entonces que corto plazo corresponde al 30%, mediano al 50%, largo al 5%. Entonces, digamos que es como el desarrollo más importante que tuvo el módulo con respecto a la versión anterior, porque lo que identificábamos es que casi que cada año, cada cierto tiempo, con las nuevas versiones de la guía, era la parte más dispendiosa, la parte más compleja de acomodar aquí el módulo, y es qué tanto cambia esa calificación, cómo se va a mover el riesgo. Nos demorábamos mucho, de pronto pues sobre costos y demás, pero pues ya con esto ustedes mismos lo van a poder implementar. Obviamente, cuando llegue a suceder, en conjunto lo podemos hacer, ya habrá una capacitación más exclusiva para ese tema, pero para tener en cuenta ahí pues que ustedes mismos van a poder generar ese tipo de cambios. ¿Listo? Ahí estuvo la generación de la valoración, ahí se nos movió el riesgo, ¿sí? Y ya saben que pueden pues como jugar con esos atributos en ese caso. ¿Sí fue claro hasta ahí? ¿De pronto alguna inquietud al respecto con ese movimiento de riesgo? Todo muy claro. O me confirma pues que igual se está escuchando bien, que de pronto hay fallas de conexión. Sí, sí, Sebastián, se está escuchando bien. Perfecto. Entonces vamos a continuar por acá donde estábamos y ¿qué más le puedo hacer a ese riesgo? Si vengo por acá a... Qué pena,
Sí. Sebastián, una inquietud. O sea, lo que tú acabaste de mostrar, ese tema de parametrización, pues ya sería nosotros desde la coordinación del sistema que generemos los cambios, pues si en algún momento se presenta. Claro, exactamente, sí, sí. Y pues muy seguramente lo vamos a hacer pues en conjunto con 0K para explicar muy bien pues como cada paso y demás. Solo que pues es como importante mencionar ahí la nueva posibilidad que se da en el sistema para poder hacer ese tipo de parametrizaciones. Bueno, entonces nuevamente nos ubicamos en el árbol del proceso, en el resumen, vamos aquí donde estamos en color rojo, ese es el riesgo donde estamos, miren que ya en valoración de controles ya tenemos una hecha, ¿sí? Y ahora pues vamos a hacer los ejemplos de plan de acción y monitoreo y revisión, que realmente son muy similares a los que ya conocemos en la versión actual. ¿Listo? Lo primero es que yo puedo asociar o no un control. Si no lo asocio, pues yo puedo decir que el tratamiento según la política es reducir, compartir o reducir, mitigar, ¿sí? No necesariamente está asociada este plan de acción a uno de los controles que ya existen allá, pero si sí lo asocio, entonces aquí me aparece el listado de los controles que hay para ese riesgo. Por ahora solamente hemos creado uno, el de control del director de gestión legal respecto a las demandas. Entonces ya el tratamiento según la política podría ser aceptar, evitar o los mismos de reducir, compartir o reducir, mitigar. No sé, por acá seleccionemos reducir, mitigar. ¿Cuál podría ser la acción? Bueno, si quieren seguimos ahí como con datos de prueba, lo estamos haciendo ahorita. ¿Cuál podría ser como una acción ahí para mitigar el riesgo? Alejandro. Si el compañero todavía nos acompaña por acá o si no nos inventamos algo ahí. Aquí Jair nos pide la palabra, ¿no? Mira, Alberto Castellón, si nos vas a contar algo de una vez. Bueno, parece se le levanta la mano solo. Bueno, entonces, ¿Aló? Sí, hola. Sí, señor, te escuchamos. Sebastián, soy Jair Castellón, asesora de control interno. Una inquietud, si yo tengo un riesgo y para ese riesgo defino un conjunto de controles y digamos uno de los controles apunta a que es de tipo preventivo y el otro es de tipo correctivo, ¿qué sucede en la matriz de riesgos? Se pueden aplicar tal cual como lo estás mencionando. Ahí, ¿cuál es como el procedimiento? Pues llevarlo como uno por uno, ¿sí? Pero sin embargo siguen siendo como ese paquete que me dices o ese grupo de valoración de controles que tienes. Entonces, por ejemplo, aquí ya aplicamos uno que me afectó por una parte el tema de la probabilidad. Si necesitamos otro, pues sin problema vamos nuevamente a valoración de controles. Aquí ya afectamos, entonces, por acá abajo ya decimos que es detectivo y ya pues de acuerdo a esta información y simplemente él me va a tomar en cuenta la última clasificación que tiene o el porcentaje en este caso, por ejemplo, de probabilidad que tiene. En caso de que vuelva y se afecte la probabilidad, nuevamente me calcula ese movimiento y a partir de ahí entonces ya me lo deja, si baja a otro nivel, si baja a otros 2 niveles, ¿sí? Pero pues sí se puede aplicar sin problemas el conjunto de valoraciones en ese caso o de controles y ahí ya la matriz lo va a ver reflejado cada uno. Sebastián, muchas gracias. Dale, mucho gusto. Bueno, entonces vamos a inventarnos para cuántos daticos. Que ¿cuál es la acción? Entonces, seguimiento. Podría ser capacitación o socialización de directrices a los abogados. De directrices. Responsable, pues podemos, ya ustedes saben que como todos los campos de SAIA, donde vayamos a seleccionar usuarios internos pues dentro de la entidad, o buscarlo digitando el nombre, o buscarlo por oficina, seleccionamos acá arriba y ya entonces hacemos un barrido por las diferentes secretarías o las diferentes dependencias pues, que tenemos, o incluso por grupos, ¿sí? Cuando ustedes tengan grupos de seguridad del trabajo, de convivencia, además, en este caso pues acá voy a buscar por oficina, por lo que tenemos un ambiente de prueba y voy a elegir a cualquier usuario para el ejemplo. Listo. Fecha de suscripción de la acción, pues normalmente es el día de hoy
y ya la fecha de cumplimiento es la fecha planeada para pues, cuando debería estar ya hecha esa acción. ¿Listo? Entonces vamos a continuar, se me genera ya lo que sería como una primera acción o un plan de acción. Lo mismo, si lo vamos a tomar como un grupo de acciones, pero pues de manera individual, simplemente los vamos creando, ¿sí? Cada uno, y ya hay una, y si luego necesito crear otra, pues nuevamente cuando esté en el riesgo, vamos a cerrar acá, voy acá a la parte superior izquierda nuevamente, ya me aparece una acción, pero puedo hacer clic acá y crear una nueva. ¿Listo? Bueno, entonces, eso sería para crear más acciones. Nos faltaría el último, que sería monitoreo y revisión. Entonces, ese monitoreo y revisión nos va a arrojar los siguientes datos. Ya nos trae la fecha, ya nos trae el riesgo asociado, que sería el número 124, ya nos trae el nombre del riesgo, y simplemente empezamos como a responder ahí las preguntitas que ya conocemos. Se realizaron cambios en la identificación del riesgo, en caso de que diga que sí, entonces aquí vamos a describir los cambios, ¿cierto? Se encontraron, no sé, nuevas maneras de medir, ahí ya pues cualquier cosa. Se realizaron cambios en el análisis del riesgo, pues seleccionamos sí, o si seleccionamos no, no nos pregunta nada, si sí se nos habilita para copiar cuáles serían esos cambios. Se evaluaron los controles existentes, entonces ya me pregunta por cada uno de los controles, control del director de gestión legal, que fue el que creamos ahora, y si tuviéramos más, pues por cada uno me lo pregunta, ¿no? O sí, pues ahí ya es muy informativo. ¿Cuál fue el resultado de la evaluación? Pues aquí se encontró que, y ahí iría pues como todo el tema de lo que se ha encontrado durante la evaluación. Se cumplieron las acciones propuestas, entonces aquí nos va a listar todas las acciones que se hayan creado, por ahora solo una, la de la capacitación de directrices a los abogados, pero cuando más, pues simplemente me las va a listar ahí. Sí o no. Acá igual me habla de cuáles fueron los logros alcanzados o observaciones. Entonces, se logró reducir la cantidad de días de respuesta de las solicitudes y tal. Se implementaron nuevos controles, en el caso que sí, pues entonces describimos los nuevos controles, campo de texto, en el caso que no, pues no será necesario, ¿sí? Ya si hay observaciones generales, vemos que aquí el campo no está obligatorio, recuerden que la obligatoriedad me la da el asterisco rojo que está como al frente de la etiqueta o del nombre de cada campo, ¿sí? Y evidencias, ya para yo anexar, si tengo pues acá cualquier tipo de documento que evidencia pues lo que estoy hablando aquí en este monitoreo de revisión. Yo tengo por acá unas imágenes de pruebas, por acá debo tenerlo. Ahí se desapareció. Pero bueno, tenemos por acá de cualquier documento o imagen que tengamos, ahí ya pues me quedan anexos, sabe que pueden anexar pues cuantas se requieran, no hay ningún problema, las pueden arrastrar desde otra ventana del equipo. Y ya en ese momento quedamos también con un formato de monitoreo y revisión, que puede ser consultado pues cuando se requiera por parte de cualquier usuario encargado de hacerle seguimiento a los riesgos, o bueno, puede ser pues parte ahí como de todo el expediente que estamos armando, de las carpetas que estamos armando para cada riesgo. ¿Listo? Como cualquier documento del sistema, pues va a tener las mismas características y el mismo menú que permite hacer acciones sobre ese documento. Que lo quiero transferir o que lo quiero responder en caso de que alguien me lo haya enviado, aquí está el responder, el transferir, el verlo en un PDF si lo voy a imprimir, por acá tenemos que lo voy a enviar por correo electrónico, que voy a anexarle más documentos de la parte superior, ya sea anexos o páginas que voy a digitalizar, crearle tareas, ¿sí? Todos esos documentos, pues un documento ensaya que le puedo hacer todo eso. ¿Listo? Entonces, ahí pues en definitiva sería pues como toda la estructura del riesgo de gestión, ¿sí? Siempre en el formato principal es que se va a ver pues la matriz y toda la parte de si ha cambiado o no esa ubicación. Y ya cuando abro el resumen, recuerden, es que evidencio acá, debajo del que tenemos en color rojo, que es el riesgo en el que estamos, el plan de acción que se haya hecho, la valoración de controles, el monitoreo, y si voy a crear nuevos, pues para cada uno simplemente es hacer clic aquí dentro del mismo formato. ¿Listo?
Ya pasaríamos a mirar riesgos de seguridad digital, que realmente es muy similar, ¿sí? Nos va a ofrecer son unas nuevas opciones para asociarlo a unos activos digitales que va a tener la organización, que va a tener en este caso la entidad, ¿sí? Ya el tratamiento del riesgo va a ser muy similar. ¿Listo? Por ahora, de pronto, alguna observación adicional acá con riesgos de gestión. Buenas tardes, Sebastián. Sí, Sí, hola. una consulta. Con respecto al acceso que se va a tener al riesgo, ¿solamente va a tener acceso el responsable o cómo va a ser? Me explico. En la Secretaría, yo hago parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, y digamos que hay 3 riesgos de gestión de 3 subprocesos, y obviamente cada profesional pues está asignado pues el responsable en su proceso o de esos riesgos. ¿Solo los profesionales van a tener acceso o el enlace también va a poder tener acceso al riesgo? ¿O cómo será ahí ya el acceso para uno poder hacerle seguimiento? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Realmente, pues quien tenga acceso al módulo va a poder ver en este caso lo que tengo yo en pantalla. Voy a como a retroceder un poco hacia el inicio. Recuerden que vamos en árbol de riesgos. Aquí teníamos el listado de procesos y yo acá, por ejemplo, dentro de procesos veo uno que se llama control de la gestión. Desde que cambiamos un poco el ejemplo que estábamos haciendo, este nuevo ambiente de pruebas, aquí fue donde yo creé ese riesgo. Abro control de la gestión, busco el listado de riesgos de gestión, abro los riesgos de gestión y acá habían unos ya creados de prueba, pero el que acabé de crear es este último, apoderado judicial de manera descuidada, omite la contestación. Bueno, ahí lo que pusimos para el ejemplo. ¿Listo? Quien tenga acceso acá al árbol de riesgos va a poder verlo, va a poder acceder y por lo menos al formato principal del riesgo. También se van a manejar permisos individuales para los formatos que acabamos de ver, para el de valoración de riesgo, para el de monitoreo y revisión, ¿sí? Realmente ya pues desde la oficina principal allá de, pues, en cabeza de la doctora Catalina, se asignarán esos permisos o se decidirán entonces quiénes van a tener esos permisos de acceso. ¿Sí? Ahí Luis Fernando nos levantó la mano también. Sí, buenas tardes. Tengo una consulta. Listo. ¿Cómo puedo acceder a la información para saber de los riesgos que hay registrados en el sistema han sido monitoreados o no? ¿Hay un reporte general? Dentro de los reportes que estamos trabajando, pues en realidad me traes como los resúmenes de los documentos o de los formatos de riesgos que se han creado y de pronto de las valoraciones. Pero sí es importante lo que estás diciendo, pues podríamos crear un reporte que me informe, en este caso, cuáles ya tienen entonces esos datos o no. Tengo una pregunta, en la versión anterior ya había un reporte que cumplía con esa característica. Deja ver el mapa de riesgo. Uno le da clic y relaciona todos los riesgos que están registrados. Sí, en este caso, o sea, sería no solo de una dependencia, sino todos los de la gobernación. Correcto, sí. La pregunta tuya es para saber a cuáles se les ha creado qué. Para saber si el riesgo ya se le ha creado cuál de los. No, él preguntó Bravo, saber ¿o no? cuáles se les ha hecho monitoreo. Okay, correcto. Digamos, yo estoy descargando el reporte a corte de hoy, 3 de mayo. Ajá. Entonces, me traiga todos los riesgos que están registrados, Sí. de acuerdo a la categoría, si es de gestión, si es digital o es de corrupción, y me diga la fecha en que le hizo en el último monitoreo. Pues, Vale, sí, no, porque esto es como te decía, lo que me está mostrando es listado de riesgos, las calificaciones inherentes, si se han aplicado controles y ya las nuevas calificaciones que se tienen. Pero los monitoreos no, pues lo te decía, podemos complementarlo, es decir, es un ajuste muy válido y podemos ya pues documentar y hacer esa actualización para que incluya esa información. Sin embargo, si ya ustedes en el SAIA viejito tenían un reporte que cumplía con esa información, también me pueden decir y nos pasamos también ahí para ver si pasamos mucho más rápido. Entonces, si quieren ahí lo evalúan y nos informan en caso de que si haya existido un reporte de esa manera, ya en el SAIA nos dio el visto.
que por ahora sí es verdad que pues, me relacionan esto, me relacionan todos los riesgos, pero no trae específicamente cuáles serían los monitoreos. Sería ahí como un complemento. Sí, porque hay otro panorama. O sea, después del monitoreo y revisión, hay un seguimiento a ello. Entonces, si quiero ver cada riesgo, tengo que entrar a cada proceso. Claro, exacto. Ahí ya tendrías que entrar a cada uno. Es correcto. Acá, por ejemplo, mira, estamos entrando a uno y ver por acá en resumen y saber por acá si se ha creado o no. Entonces, sí, es verdad. Vamos a evaluarlo entonces, ¿listo? Ya lo tengo ahí, pues, como una de las observaciones. Vale, perfecto. Bueno, entonces les contaba yo ahorita. Para riesgos de seguridad digital, ¿sí? Si yo vengo acá a configuración, ahorita veamos que es crear riesgo, por acá la parte de la nueva versión de la valoración es lo que se puede parametrizar, mira, digamos que si en algún momento cambia esa forma de validar esa valoración. Están los niveles de impacto y probabilidad, que esto sí pues digamos que no es muy común que se toquen. Aquí están los porcentajes que corresponde a catastrófico, moderado, a leve, pues, mismo aquí a la probabilidad. Pero entonces abajo hay una parte de la configuración que corresponde a los riesgos digitales, ¿sí? Y lo primero que me permite es crear activos digitales. Es un formato adicional a los que ya vimos ahorita. Vamos a ir a crear activos digitales. Y acá lo que se va a relacionar son todos los activos que tienen pues, con esas características de entidad para luego ser relacionados o vinculados a los riesgos que se creen y que se clasifiquen como digitales. Cuando estoy creando esos activos, ¿qué me permite ingresar? Pues, bueno, el nombre del activo. Vamos a inventar acá algo. Bueno, de hecho, vamos a poner, por ejemplo, SAIA como software. SAIA, sistema de software local, electrónico y archivo. Y lo tiene asociado, entonces digamos que eso es el área de TI o el proceso de TI. ¿Sí? ¿Cuál es la descripción? Es un software de procesos. Bueno, se puede escribir mucho más. ¿Listo? Como dueño, digamos, lo que hacemos es relacionar un cargo que sea el responsable de ese software en ese caso. Y aquí yo quiero seleccionar, pues tenemos muy pocos cargos en este ambiente de prueba, miremos a ver si seleccionamos al director administrativo. Criticidad respecto a su confidencialidad, entonces aquí pues ya lo calificamos de acuerdo a qué tan crítico es, hablando de confidencialidad, digamos que esto es alto. Si es crítico respecto a la completitud o integridad, digamos que es alto. Crítico respecto a su disponibilidad, eso es alto. Y si tenemos un anexo, o sea, tipo de fotografía del activo, el tipo de licencia, el tipo de documento, lo podemos anexar entonces acá. Eso es obligatorio, pero hay que permitir hacerlo. Vamos a continuar. Listo, y nos genera entonces activo digital, de hecho nos genera ahí pues como una código QR, ya luego pues se evalúa como la parte del formato como se está mostrando, ¿sí? Sigue ingresando alguien más. Y quiere decir que a partir de este momento, cuando voy a crear un riesgo de seguridad digital, voy a poder asociarle a SAIA. Listo, vamos a hacer el ejemplo. Aquí a crear riesgo otra vez, en configuración. Ya pasamos por gestión, ahora vamos a seleccionar digital. Y el formato va a tener entonces unas pequeñas diferencias con relación al anterior. Empezamos por, bueno, ya me trae la fecha, el estado de elaboración, el número que va a quedar. Afectación, también económico, reputacional o ambos. Vamos a ver que esto va a ser reputacional. Proceso vinculado, incluimos su control de la gestión, ¿sí? Como tipo de riesgo hay como una subclasificación que puede ser de seguridad digital o seguridad y privacidad de la información. Eso. Vamos a seleccionar ese seguridad y privacidad de la información. Clasificación del riesgo que puede ser pérdida de la confidencialidad, de la integridad o de la disponibilidad. ¿Sí? Segundo, por favor. Gracias. Bueno, entonces aquí tenemos, empezamos acá. Pérdida de la confidencialidad puede ser, vamos a seleccionar ahí esa opción. Título del riesgo, entonces vamos a seleccionar, vamos a ingresar el dato que puede ser bajo nivel de seguridad en la asignación de claves. Asignación de claves.
Descripción del riesgo, entonces, pérdida de confidencialidad en los documentos de los usuarios. ¿Cuál es el activo asociado? Entonces aquí es donde vamos a encontrar todos los nombres de los activos que ya hemos creado previamente en ese formato que hicimos ahorita como activos digitales. Y aquí hay uno de prueba que se llama software y SAIA, sistema de gestión documental, el que acabamos de crear, que seleccionamos ese. Como amenaza y vulnerabilidad, también encontramos listados de opciones que realmente ustedes van a poder también digamos que administrar dentro de la configuración de riesgos digitales. Además de crear activos digitales, hay uno que se llama vulnerabilidad y otro amenaza, porque digamos que esas categorías o esos niveles sí son propios de cada entidad. Entonces aquí en amenaza pues puede ser, por ejemplo, daño de equipo, pero puede haber un listado de más opciones que ustedes administren desde esta parte, ¿sí? Y en vulnerabilidad lo mismo, tenemos aquí robo de información, ¿sí? Pero igual pueden ser opciones que ustedes mismos definan cuáles van a ser. ¿Listo? Área responsable, entonces de aquí elegimos como cuáles van a ser el área responsable o encargada de gestionar ese riesgo. Y nuevamente ya probabilidad de impacto, a partir de acá sí es casi que lo mismo que hablábamos ahorita en riesgos de gestión. Entonces podríamos tener nivel muy alto, nivel catastrófico, podemos irse un poquito más abajo, nivel mayor, nivel muy alto, impacto y probabilidad, continuamos y ya se me debe generar el riesgo. Listo, entonces acá ya lo tenemos. Falta probar el documento, por eso no se me muestra todavía acá. Es un borrador, podría todavía modificarlo, eliminar o pues ya el visto bueno. Ahí ya nos quedó entonces. Nivel 4 de impacto, nivel 5 muy alto de probabilidad. Ya nos aparece aquí la tarjeta de historial de ubicaciones. Por ahora tenemos la primera ubicación. Y a partir de ahí, exactamente como podíamos ahorita, ver aquí en la parte superior izquierda, resumen del documento, se me habilita aquí a la derecha todo como el listado de formatos y me aparece la opción de hacer valoración de control de riesgo, plan de acción, monitoreo, revisión. ¿Quedó alguna duda con respecto a los que hicimos ahorita de esta valoración, plan de acción o monitoreo, como para hacerlo nuevamente en este ejemplo? O de pronto está pues claro hasta ahí y no los creamos dado que son los mismos que acabamos de ver para el ejemplo de riesgo de gestión. Me di cuenta si hay alguna duda o si creamos alguno de los formatos que si consideran que lo vamos a crear. Sebastián, una consulta. ¿Ceroca de pronto creó un manual como de guía de pasos de este módulo? Sí, creo que Catalina se los compartió, le escuché ahorita, Cata, ¿cierto? Pronto todavía no. No. Sí, señor, se les compartió en la convocatoria. Nuevamente se los vuelvo a compartir por el grupo. Alejita, muchas gracias. Bueno, entonces por acá, bueno, si hay alguna otra inquietud, nos van avisando. Por acá tendríamos el siguiente tipo de riesgo, nuevamente en configuración, crear riesgo, y sería riesgo de corrupción, ¿sí? Es decir, pues casi que es el calcadito el que tenemos ahí en la versión anterior. Nos permite ingresar nombre de la empresa, fecha en la que estamos ingresando el dato, nos va a arrojar un consecutivo que es el 202, proceso vinculado, digamos que es control de la gestión, ¿sí? Descripción del riesgo, ya por acá hemos hecho algunos ajustes y es que siempre que vean ese signo de pregunta al lado de la etiqueta o del nombre del campo, saben que haciendo clic ahí pues van a encontrar un texto de ayuda, una pantalla de ayuda. En este caso aquí nos habla de
el riesgo de corrupción, posibilidad de que por acción o omisión use el poder para desviar la gestión de lo público y bueno, con toda la descripción para saber qué es. ¿Listo? De pronto tienen el nombre de un riesgo de corrupción como para relacionarlo acá y hacer el ejemplo. Sí, pon solicitud o recepción de beneficios a cambio de agilizar la prestación de los servicios de laboratorio. A cambio de agilizar la prestación de los servicios de laboratorio. Perfecto, gracias. Bueno, vienen entonces unas preguntas que se aclara acá en una breve observación dentro del formulario, que todas deben ser respondidas de manera afirmativa para que sea considerado como riesgo de corrupción. En caso de que cualquiera de ellas sea no, entonces se deberá crear como otro tipo de riesgo, ¿sí? Y eso es si el riesgo es por acción o omisión, si el riesgo es por uso del poder, si el riesgo es por desviación de la gestión de lo público y si el riesgo es por beneficio privado. ¿Listo? Siendo que todos sí continuamos y se genera alguno, si en caso de que alguno se responde como no, pues el sistema va a arrojar una alerta que dice que no se puede crear como corrupción, que es lo que cree de otra manera. Bueno, tenemos una matriz que es un poco más reducida en cuanto al impacto, ¿sí? Tiene los 3 niveles superiores, moderado, mayor y catastrófico. Ya la probabilidad sí sigue siendo, pues en este caso, de los 5 niveles, ¿listo? Y en este caso, desde este botón donde hemos hecho las aprobaciones, me aparece una opción adicional, que es adicionar identificación de riesgo de corrupción, que desde allí es donde se va a dar esa primera calificación a ese riesgo que estamos identificando, ¿sí? Vemos si me permite hacerlo así, no recuerdo si primero hay que aprobar el otro, no, de una vez. Bueno. Aquí tenemos causa, bueno, en realidad aquí lo que relacionamos son causas y consecuencias, ¿sí? Nos explica acá que son medios, circunstancias, situaciones o agentes generadores del riesgo. Por hacer un ejemplo rápido, podemos que esto es la causa número 1 y que tiene la consecuencia número 1, ¿sí? Y acá pues se maneja como un ítem donde yo voy agregando varios, entonces puedo adicionar de una vez otro para que me muestre luego una tablita. Es decir, que aquí nuevamente puede ser causa 2, que corresponde a la consecuencia número 2. Ya con datos reales se va a ver más bonito, pero bueno. Y ya puedo guardar. Y de igual manera, pues cuando necesite nuevamente ingresar esa información, me queda habilitado desde acá este botón flotante y nuevamente haría clic en adicional identificación de riesgo y la causa y consecuencia. Aquí se está entonces generando la tablita ahí que me dice estas causas y consecuencias que se han identificado. ¿Listo? Así vamos a aprobar el formato. Listo. Y desde acá, desde el resumen, nos habilita siempre a la derecha estos otros documentos, estos otros formatos. Desde acá es que vamos a poder acceder al análisis del riesgo de corrupción. Este sí es como la calificación inicial de ese riesgo. ¿Listo? En donde para probabilidad simplemente seleccionamos pues, el nivel de acuerdo si es rara vez, improbable, posible, probable o casi seguro. ¿Listo? Démosle ese alto de casi seguro. Y ya para el impacto se va a calcular de acuerdo a 19 preguntas que tenemos, en donde pues, según respondamos sí o no, pues, va a dar esa calificación. ¿Sí? Vamos a hacer un recorrido ahí como por las preguntas, igual lo que es como exactamente las mismas que ya se tienen en el ensayo actual. Afectar al grupo de funcionarios del proceso, afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia, afecta el cumplimiento de misión de la entidad, cumplimiento de misión del sector al que pertenece la entidad, genera pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación, genera pérdida de recursos económicos, afecta la generación de los productos o la prestación de servicios, da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicio de recursos públicos, genera pérdida de información de la entidad, genera intervención de los órganos de control, da lugar a procesos sancionatorios, da lugar a procesos disciplinarios, da lugar a procesos fiscales, da lugar a procesos penales, genera pérdida de credibilidad en el sector, ocasiona lesiones físicas, pérdida de vidas humanas,
afecta imagen regional, afecta imagen nacional y genera daño ambiental. No se le puede poner a ninguno, no. En este Sí, caso. claro, sí. Sí, puede. Ajá. Y pues estoy haciendo como para que quede en el nivel más alto, todo sí, pero en el que no se puede poner no hacen las 4 preguntas cuando estamos identificando el riesgo, pero aquí sí, sin ningún problema ponerlo. Ok, gracias. Dale. Listo, por lo tanto se nos guardó todo el análisis que acabamos de hacer, ya nos quedó aprobado, sí, que ya no tenemos el botón flotante ahí, es decir que vamos a cerrar acá, a recargar, desde acá arriba está el botón refrescar, a veces yo le doy clic derecho, pero creo que es mejor desde ahí, desde refrescar, y ya tenemos la ubicación del riesgo. Efectivamente nos quedó pues por esa cantidad de sí que tuvimos ahí, como alto impacto, también alta probabilidad según lo que vamos catalogando. Entonces, ahora sí pues viene como la parte que ya conocemos de ahí en adelante, evaluación del riesgo, plan de acción, monitoreo de revisión. Por acá alguien está regresando, pienso yo, con mucho la tarde. Bueno, evaluación del riesgo, digamos ahorita, es el que va a determinar si ese riesgo pues se va a mover o no. Bueno, pero entonces desde acá podemos determinar si hay una opción administrativa de ese riesgo que es evitar, compartir o reducir. ¿Sí? Entonces esto va a ser evitar. Descripción y propósito del control existente. Bueno, no sé quién me dio el ejemplo ahorita, de pronto tienen la mente un control que pueda existir para ese riesgo. Sí, ponle uso de formato de erradicación y entrega de resultados. Uso del formato de erradicación y entrega de resultados. Que permite al laboratorio tener un control sobre el ingreso de las muestras y su trazabilidad. Listo, perfecto. Entonces ahí estaríamos con la descripción del control, luego entonces el responsable de la ejecución, buscaríamos por aquí a Pepito, Popita, María. Tipo de control, ya nuevamente correctivo, preventivo, detectivo, es que eso es preventivo, perfecto. La implementación es automática, la documentación, no, es que todavía no tenemos documentado, porque bueno, más bien pongamos lo que es manual y sí documentado, que suena como mejor. Que la frecuencia es continua y que la evidencia no nos deja registro por ahora. Por un ejemplo diferente que hicimos ahora. Ya acá entonces me va a calcular que por haber elegido que es preventivo, entonces el control afectará la probabilidad, ese peso del preventivo es del 25%, por haber elegido que la implementación es manual es otro 15%, ahí nos daría una suma de 40, es decir, que nos debe quedar la probabilidad sobre un 60%, ya que pues el inicial era 100, multiplicándolo por ese 100 me sigue dando 40, y lo resto es inicial, entonces ya pues automáticamente lo hace el sistema, nos quedaría entonces en un 60. Vamos a probar acá para comprobarlo. Listo. Volvamos, cerramos acá, actualicemos el formato principal. Y efectivamente nos quedó entonces sobre el bueno, no, luego fue el impacto, un segundito. Bueno, lo primero es que el impacto no había quedado al 100, había quedado al 80. Según pues acabamos de clasificarlo con las preguntas de ahorita. De acuerdo a lo que acabamos de elegir, el impacto nos quedó en 48, pero en esa evaluación del riesgo, miremoslo bien, la evaluación del riesgo, la que ya hicimos, se pueden crear más, veamos lo que hicimos, nos decía que estaba afectando probabilidad, o sea que tenemos un error acá. Déjenme, tomemos de una vez pantallazo y lo relacionamos acá en observaciones.
aquí ya nos está hablando de que se afectaba probabilidad y en realidad lo que nos afectó fue impacto, ¿sí? Entonces, pues, no está siendo coherente. Igual la lógica pues seguiría siendo la misma, simplemente hace el cálculo, lo dejan en el nuevo nivel de justificación y en ese caso pues ya se ubica ahí en la matriz. Y ya pues los otros formatos similares, sistema de plan de acción, puedo relacionar el control, puedo no relacionarlo, ¿sí? Fecha de inicio de la ejecución, fecha final de la ejecución, entonces digamos que esto va a ir hasta el 31 de este mes, qué acción está asociada al control, entonces vamos a decir acá ejecución, hablamos de ahorita de que había un control que era de los formatos que estaban utilizándose, entonces de la directriz, los formatos, pues lo que se quiera añadir aquí, y va a ser responsable, entonces acá busquemos cualquiera de los usuarios que tenemos ahí disponibles. Si esto deja un registro, pues por acá tenemos que registros como la evidencia que respalda las acciones realizadas en el periodo de ejecución, queda que es que son los mismos formatos, o que es que son las actas de reunión, o que es que son, bueno, ella se describirá pues mucho mejor. Y ese sería entonces pues un plan de acción en el que se puede crear cuántas veces se requiera. Y lo mismo para monitoreo y revisión. Monitoreo y revisión sería el último. Bueno, acá sí se ven como los mismos datos que veíamos ahorita. Descripción del riesgo de corrupción. Bueno, aquí veo que tampoco me está trayendo de una vez como la descripción que ya hicimos desde el inicio. Entonces, también voy a tomar anotación porque aquí ya debería de traernos de una vez la descripción. Luego entonces está pues para relacionar acciones regionales, el responsable, cuál va a ser el indicador, cuál sería el logro, cada uno de estos tiene que tratar como texto de ayuda, herramienta de medición, para un estado actual frente a una meta específica, para el caso del indicador, para el caso del logro, trabaja el número de la meta, es decir, qué tanto espantó. De hecho, pues, lo cuantificamos a manera de porcentaje, de pedir aquí como medio de casillas, en qué porcentaje se ha avanzado, en las acciones, si hay acciones de mejora propuestas, se pueden describir una vez entonces acá, y si existen evidencias, entonces nos permite anexar cualquier tipo de documento en cualquier formato, ¿no? Como evidencia entonces de este seguimiento que estamos haciendo. Eso sería la parte de monitoreo y revisión pues para los riesgos de corrupción. Sebastián, yo te había solicitado un cambio en esa parte de monitoreos porque así no es la de la gobernación. Pues yo sé que hay algunos ajustes que sí se han estado implementando, de pronto está dentro de... Y acordamos, de pronto les dije a ustedes, listo, está relacionado en un ticket o algo así. Sí, tú me respondiste el correo que sí, que estaban aprobados los ajustes, pero no me volviste a decir si ya estaban. Pero lo que estoy viendo es que no están. Listo. Sí, igual pues no es el ambiente directamente de gobernación, recuerden que ya tuvimos el ambiente ahorita, pues habría que validarlo entonces si de pronto ya está implementado. Yo ahorita reviso entonces para saber esos últimos pues, como requerimientos que hablamos, para saber si están implementados y una vez confirmarlos. Listo. Que dice que hay unas cosas que ya se habían aprobado y que de pronto ya están implementando. Bueno, ya se nos agota pues el tiempo, entonces ustedes ya me comentan si de pronto, además pues por supuesto de que sobre la práctica es que uno más aprende, de pronto más dudas les surgen y ustedes van a poder hacer ya ejemplos prácticos y luego generar los formatos, documentos y demás, pero hasta acá de pronto lo he explicado, ¿hay alguna aclaración pendiente, alguna consulta? Muchas gracias, Sebastián. Se ven las bondades del nuevo módulo. Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Ingeniero, con muchísimo gusto.
Bueno, no, yo quiero darle las gracias a todos los asistentes, al ingeniero Sebastián por el apoyo en este proceso de capacitación en el tema de módulo de riesgos, y pues ya internamente la idea es como hacer una reunión para ya definir la estrategia que vamos a tener o vamos a desarrollar para la migración de todos los riesgos del Drive a la plataforma del SAIA. Pues es importante aclarar que desde la coordinación del sistema vamos a dar directrices frente a tema de riesgos de gestión, riesgos de seguridad de la información y seguridad digital, pues en cabeza de TIC, y ya la parte de riesgos de corrupción en cabeza de la Secretaría de Planeación. Entonces, en lo que respecta a riesgos de gestión, vamos a hacer una reunión para explicarles cómo va a ser el proceso de migración y el apoyo que van a tener por parte del compañero y los ingenieros Camilo Merchán y Lina Martínez. Entonces, a todos muchísimas gracias por la asistencia y por el compromiso. Gracias, Cata. Bueno, pues,